Hola, bienvenido a Top Virales. A lo largo de la historia se han encontrado objetos, estructuras y restos antiguos que simplemente no encajan con lo que la ciencia cree saber sobre nuestro pasado. Hoy veremos 10 descubrimientos antiguos tan enigmáticos y precisos que ni arqueólogos ni investigadores han logrado explicar por completo. Algunos, como la pirámide sumergida de Yonaguni, parecen diseñados con una ingeniería que supera lo que supuestamente existía en su época. Otros, como la intrigante batería de Bagdad, sugieren conocimientos tecnológicos demasiado avanzados para civilizaciones tan antiguas. Y también están piezas únicas como la antiquitera, considerada por muchos el primer mecanismo computacional de la historia. A esto se suman esferas de piedra talladas con una perfección imposible, cráneos alargados que generan polémica, momias diminutas envueltas en misterio y templos que rompen por completo las líneas del tiempo aceptadas. Prepárate porque cada uno de estos descubrimientos desafía lo que creemos sobre nuestros orígenes y podría cambiar la forma en que entendemos la historia humana. Puesto 10. La pirámide de Yonaguni, el misterio bajo el mar. Imagina bucear en las aguas cristalinas de Japón y de pronto toparte con lo que parece ser una pirámide perfecta. Así fue el descubrimiento de Yonaguni, una enorme estructura sumergida que dejó confundidos a arqueólogos, geólogos y a cualquiera que la haya visto. La llaman la Atlántida japonesa. Tiene escaleras, plataformas, paredes rectas y ángulos tan limpios que es difícil creer que la naturaleza los haya creado al azar. Algunos expertos aseguran que es solo una formación rocosa erosionada por miles de años, pero otros, incluyendo buzos profesionales, juran que su simetría es demasiado perfecta, demasiado humana. Lo más inquietante es la escala: bloques gigantes, pasillos largos y formas geométricas que parecen parte de una antigua ciudad perdida que quedó atrapada bajo el océano hace miles de años. ¿Fue obra de una civilización desconocida, un templo sumergido por un cataclismo, o simplemente una ilusión geológica que desafía nuestra percepción? Sea lo que sea, Yonaguni sigue siendo uno de los descubrimientos más misteriosos del mundo y todavía nadie puede explicar su verdadero origen. Puesto 9. La batería de Bagdad. ¿Tecnología antigua imposible? En 1936, arqueólogos cerca de Bagdad encontraron un pequeño objeto que parecía insignificante, una vasija de arcilla de unos 2000 años de antigüedad, pero dentro había una barra de hierro, un cilindro de cobre y restos de un líquido ácido. Cuando los investigadores lo analizaron, descubrieron algo que los dejó helados. Aquel artefacto podía generar electricidad. Se cree que fue creado entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo, en plena época de los partos, mucho antes de que la humanidad entendiera oficialmente cómo funcionaba la electricidad. Por eso hoy se le conoce como la batería de Bagdad. ¿Para qué servía? Esa es la parte que nadie ha podido explicar. Algunos científicos piensan que producía una ligera corriente eléctrica para recubrir metales con oro o plata. Otros creen que pudo tener un uso ritual, quizá para dar poder a ciertos objetos sagrados. Y claro, no faltan teorías que hablan de conocimiento avanzado perdido o incluso de tecnología transmitida por civilizaciones que ya no existen. Lo cierto es que este pequeño artefacto no encaja con la tecnología de su tiempo, y hasta hoy sigue siendo uno de los descubrimientos más desconcertantes de la historia antigua. Puesto 8. Las líneas de Nazca, mensajes gigantes trazados en el desierto. En pleno desierto de Perú, entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, una antigua cultura dejó uno de los mayores enigmas arqueológicos del planeta: diseños gigantescos trazados sobre la tierra, tan enormes que solo pueden apreciarse desde el cielo. Son las famosas líneas de Nazca. Hablamos de figuras que van desde simples líneas rectas hasta formas perfectas de animales, plantas e incluso seres humanos. Un colibrí de 90 metros, un mono con cola en espiral y una araña dibujada con una precisión que sorprende incluso hoy. Lo más extraño no es su tamaño, sino el por qué. ¿Cómo sabían los antiguos nazcas cómo se verían estas figuras desde el aire si no podían volar? Algunos creen que eran caminos rituales, otros piensan que eran calendarios astronómicos usados para seguir las estaciones y los movimientos del Sol. Y están quienes aseguran que podrían ser mensajes para seres celestiales, ya que muchas líneas parecen apuntar al horizonte como pistas de aterrizaje. Hasta ahora, no existe una explicación definitiva, solo sabemos que estas marcas han sobrevivido más de 1500 años como un mensaje gigante que aún no hemos logrado descifrar. Puesto 7. Esferas de piedra de Costa Rica, obras maestras o mensajes de una cultura perdida. En plena selva de Costa Rica, a partir de la década de 1930,
Los trabajadores de una plantación bananera se toparon con algo que parecía imposible. Esferas de piedra, perfectamente redondeadas, algunas tan pequeñas como una pelota, y otras que superan los 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas. Fueron creadas por las culturas precolombinas de la región, probablemente entre los años 400 después de Cristo y 1500 después de Cristo, pero lo inquietante es que no existen registros escritos que expliquen su propósito, su significado ni la técnica utilizada. Muchas están hechas de granodiorita, una roca extremadamente dura que requeriría herramientas avanzadas incluso hoy. Lo más desconcertante es su precisión geométrica. Algunas son casi perfectamente esféricas, con errores tan mínimos que cuesta creer que fueron moldeadas con herramientas primitivas. ¿Cómo lograron este nivel de perfección sin maquinaria moderna? ¿A golpes, fuego, arena o algo más? Las teorías van desde marcadores de territorios y símbolos de poder hasta alineaciones astronómicas, pero también existen hipótesis más enigmáticas que podrían representar planetas, mapas sagrados o incluso rutas espirituales de una cultura desaparecida. Hasta hoy estas esferas siguen desafiando a arqueólogos y científicos, y su verdadero significado continúa oculto en el silencio del tiempo. Puesto 6. Pumapunku, la arquitectura imposible del altiplano. En las alturas de Bolivia, cerca del complejo arqueológico de Tiahuanaco, se encuentra Pumapunku, un sitio que parece desafiar por completo lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones. Se cree que fue construido alrededor del año 536 después de Cristo, aunque algunos estudios sugieren fechas aún más antiguas. Y eso es parte del misterio. Aquí hay bloques de piedra gigantes, algunos de más de 100 toneladas, cortados con una precisión que sorprende incluso a ingenieros modernos. Muchos presentan ángulos perfectos, surcos internos, perforaciones extremadamente rectas y cortes tan limpios que parecen hechos con maquinaria industrial. Pero todo esto fue creado siglos antes del hierro, la rueda o herramientas avanzadas en la región. Lo más inquietante son las famosas piedras en forma de H, piezas que encajan entre sí como si fueran parte de un enorme rompecabezas arquitectónico. La pregunta es, ¿cómo movieron estas rocas colosales desde canteras ubicadas a kilómetros? ¿Qué herramientas usaron para tallarlas con tal exactitud? Algunos arqueólogos creen que Pumapunku fue un centro ceremonial, otros piensan que era una estructura mucho más compleja, parte de una ciudad perdida. Lo cierto es que hasta hoy nadie ha podido explicar completamente cómo lograron esta hazaña tecnológica en pleno altiplano andino. Puesto 5. Göbekli Tepe, el templo que reescribió la historia. En 1994, un arqueólogo que exploraba una colina en Turquía descubrió algo que parecía solo una formación de rocas. Pero cuando comenzaron las excavaciones quedó claro que aquello era mucho más antiguo y más avanzado de lo que nadie imaginaba. Este lugar es Göbekli Tepe, un templo construido alrededor de los 9500 a.C., 8000 a.C., miles de años antes de la invención de la agricultura, la rueda o las primeras ciudades conocidas. Lo que hace a Göbekli Tepe tan desconcertante son sus enormes pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso. Pero están tallados con relieves de animales, zorros, serpientes, jabalíes, aves, un nivel de detalle que no encaja con el supuesto primitivismo de esa época. Según la historia tradicional, los humanos de entonces eran cazadores-recolectores sin organización compleja. Pero este templo sugiere algo muy distinto: comunidades coordinadas, capaces de planificar, esculpir y mover piedras gigantes. ¿Por qué lo construyeron? ¿Rituales? ¿Un centro espiritual? ¿Un lugar de reuniones de una cultura que apenas empezamos a comprender? Göbekli Tepe no solo es misterioso, es un descubrimiento que obliga a reescribir cómo comenzó realmente la civilización humana. Puesto 4. El mecanismo de Antiquitera, la computadora imposible de la antigüedad. En 1901, unos buzos que exploraban un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera encontraron un objeto que no parecía encajar en su época, un mecanismo con engranajes, ruedas dentadas y un nivel de complejidad que nadie esperaba ver en la antigüedad. Tras décadas de estudio, los expertos confirmaron lo impensable. Era una computadora analógica creada alrededor del año 150 a.C. Este artefacto podía predecir eclipses solares y lunares, posiciones planetarias e incluso fases de la Luna con una precisión sorprendente. En su interior tenía decenas de engranajes perfectamente tallados, algo que no volvería a verse hasta más de 1000 años después. La gran pregunta es, ¿quién lo construyó? Algunos creen que pudo ser obra de seguidores de Arquímedes o de algún genio desconocido de la antigua Grecia, pero lo más desconcertante es por qué no existen otros artefactos similares. ¿Era único? ¿O pertenecía a una tecnología avanzada que simplemente se perdió?
El mecanismo de Antiquitera sigue siendo la prueba de que el pasado ocultaba conocimientos mucho más avanzados de lo que imaginamos. Puesto 3. El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede leer. En 1912, un libro antiguo apareció en Europa y desde entonces ha desconcertado al mundo entero. El manuscrito Voynich se cree que fue creado alrededor del siglo XV, pero su contenido sigue siendo un completo enigma. Lo más impactante es que está escrito en un idioma o código que nadie ha logrado descifrar y acompañado de ilustraciones extrañas de plantas desconocidas, diagramas astronómicos y figuras humanas en posiciones que parecen rituales o científicos. Cada página parece tener un propósito, pero nadie sabe cuál. Durante más de un siglo, lingüistas, criptógrafos y científicos de todo el mundo han intentado traducirlo sin éxito. Incluso los métodos modernos de inteligencia artificial y análisis estadístico han fallado en revelar su significado. ¿Era un tratado de alquimia, un libro de medicina secreta, un mensaje de otra civilización o simplemente un elaborado engaño? El manuscrito Voynich sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia, un testimonio de que incluso en nuestra era, el pasado aún guarda secretos que desafían toda explicación. Puesto 2. Los cráneos alargados de Paracas, ¿humanos o algo más? En la península de Paracas, Perú, arqueólogos descubrieron en 1928 restos de cráneos alargados que dejaron perplejos al mundo. Se estima que estos cráneos pertenecen a personas que vivieron entre 800 a.C. y 100 después de Cristo, mucho antes de cualquier contacto con culturas modernas. Algunos fueron modificados intencionalmente mediante deformación craneal ritual, práctica que consistía en vendar la cabeza desde la infancia para alargarla. Sin embargo, varios cráneos presentan características anatómicas inusuales como paredes más delgadas y un volumen cerebral mayor al normal que no se explican solo con deformación artificial. Esto ha llevado a teorías que van desde prácticas rituales de élites de la época hasta hipótesis más extremas sobre humanos híbridos o influencias de civilizaciones desconocidas. A día de hoy, los cráneos alargados de Paracas siguen estudiándose con tecnología moderna, pero aún no hay consenso sobre su origen exacto ni sobre la función de estas modificaciones. Este misterio nos recuerda que la historia humana es mucho más compleja de lo que pensamos y que el pasado aún guarda secretos que desafían toda explicación. Puesto 1. Las cabezas olmecas, gigantes misteriosos de México. En el sur de México, entre los años 1200 a.C. y 400 a.C., surgió una de las civilizaciones más enigmáticas de Mesoamérica, los olmecas. Entre sus legados más sorprendentes se encuentran las famosas cabezas colosales de piedra, algunas de más de 3 toneladas y con un realismo impresionante que todavía desconcierta a arqueólogos. Estas esculturas tienen rasgos faciales muy detallados, nariz ancha, labios gruesos y expresiones únicas, lo que ha generado debates sobre a quién representan realmente. Algunos creen que son retratos de gobernantes olmecas, otros piensan que podrían reflejar dioses o incluso seres de un origen desconocido. Pero lo que más intriga es cómo movieron y tallaron estas piedras gigantes sin herramientas modernas ni animales de carga, logrando un realismo y tamaño que desafían la lógica de su época. Hoy las cabezas olmecas siguen siendo un recordatorio de que los antiguos poseían habilidades y conocimientos que aún no comprendemos del todo. Son testigos silenciosos de una civilización que nos desafía a descubrir sus secretos y su misterio perdura hasta nuestros días. Y así llegamos al final de esta recopilación de descubrimientos antiguos que siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Cada uno de ellos nos recuerda que el pasado está lleno de secretos y que aún hay miles de preguntas esperando respuestas. Cuéntame en los comentarios cuál de estos misterios te sorprendió más. ¿Conoces algún otro descubrimiento que la ciencia todavía no pueda explicar? Me encanta leer sus teorías y descubrir nuevos casos para próximos videos. Si te gustó este recorrido por lo inexplicable, suscríbete, activa la campanita y déjale un buen like al video para seguir explorando el lado más misterioso del mundo. Esto fue Top Virales. Nos vemos en el próximo misterio.